Les doy la bienvenida a una sesión más de esta sesión mensual que tenemos por parte del Colegio Cominmed. Es el Colegio Médico Interdisciplinario Intervencionista para el Estudio del Dolor. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo, médico fisiatra, el doctor Gastón Espinet, de Buenos Aires, Argentina, que él es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Está certificado en el IROMC, que es el Interventional Regenerative Orthopedic Medicine. Es instructor de workshops de la Asociación Americana de Medicina Ortopédica. También es codirector del Centro FINTEA, que son fisiatras intervencionistas de Argentina. Es director del posgrado de intervencionismo apoyado en medicina física y rehabilitación de la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación. También tiene comisión directiva en la misma sociedad y otra comisión directiva en la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor. Pues un gusto, doctor Gastón, amigo, tenerte aquí con nosotros en esta sesión del colegio. Bienvenido. Bueno, Juan, muchas gracias. Un abrazo desde Argentina para vos, para todos los que están escuchando. Gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Voy a empezar a compartir pantalla y me decís por favor si se ve bien. Bien, se ve todo muy bien. Bárbaro. Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla que decidí poner como abordajes interfaciales del dolor segmentario. Estamos hablando de pacientes con dolor crónico musculoesquelético, en el que en un momento se empieza a interrelacionar todo lo que es la sensibilización medular segmentaria con la alteración de la tensegridad de los tejidos faciales. El eslabón es la ecografía como herramienta para poder, con un método de imagen, poder ver y complementar lo que estoy sospechando clínicamente. Así que bueno, la charla la dividí en estos temas. Vamos a hacer un repaso de lo que es el síndrome de sensibilización medular segmentaria, de lo que son las fascias, luego vamos a ver un poco de ecografía de esas fascias, vamos a ver también qué hace la dextrosa al 5%, que es lo que utilizamos principalmente en este tipo de tratamientos, y vamos a graficar con dos casos clínicos frecuentes que por lo general nos tocan en el consultorio, que fueron tratados con bloqueos interfaciales. Bueno, para comenzar, hablando de la sensibilización espinal segmentaria, vamos a recordar lo que es la inervación un poco de las estructuras musculoesqueléticas de columna. Esto es un corte en la vértebra lumbar, o sea, acá hay cola de caballo, pero hay una raíz anterior, una raíz posterior que forman el nervio raquídeo que emerge por la forámina y se divide en un componente anterior y en un componente posterior. El componente anterior es aquel que va hacia los plexos, plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbosacro, nervios intercostales, y el ramo posterior es el que se dirige hacia la parte posterior, hacia lo que sería la gotera paravertebral, y se divide en tres ramos, en un ramo medial, en un ramo intermedio y en un ramo lateral. Estos nervios son los que, o sea, el ramo medial sobre todo va a ir hacia lo que es la faceta, también va a tener un componente a nivel del periósteo y los ligamentos supra e interespinosos, y los componentes intermedio y lateral van a los músculos paravertebrales y también al dermatoma a nivel segmentario. Entonces, bueno, la propuesta es empezar a ver las fascias como un componente, como un elemento que está inervado por
parte de estos ramos. Entonces, cuando veamos clínicamente los segmentos sensibilizados, vamos a poder muchas veces constatar las alteraciones estructurales de la fascia. Entonces, esto comienza en el año 1963 con el doctor Main, que describe el síndrome célulo-tenoperióstico miálgico, en el que él encuentra un denominador común, por así decirlo, en el que los dolores regionales de sus pacientes se acompañaban con celulalgia dolorosa, con edema, que ese sería el componente del dermatoma, con bandas tensas en los músculos, que sería el miotoma, y con entesopatía, que es el esclerotoma. Luego otros autores como Changun, como el doctor Fisher, empiezan a darle una explicación, empiezan a cambiarles la causa de los mecanismos de sensibilización, porque el doctor Meissner, por lo general, atribuía a estos fenómenos a lo que es el desarreglo intervertebral menor, o sea, sería como una subluxación osteopática, o hablando en términos quiroprácticos, en el que la alteración está en la faceta, en la interrelación entre las facetas, y de ahí se desencadenaba todo el problema segmentario. Entonces el doctor, viniendo un poco más acá en el tiempo, el doctor Pedro Romero Ventosilla de Perú, que es un referente en este tema, lo describe de esta forma: como una forma de dolor neuropático, que es la traducción clínica de un estado de hiperexcitabilidad o desinhibición de un segmento medular, como consecuencia del bombardeo sensorial nociceptivo persistente desde algún lugar de la periferia, asociado a falla en los mecanismos de modulación neurológica. O sea, hay una aferencia nociceptiva periférica que no solamente es de la columna, sino que puede ser ocasionada por distintas estructuras. Puede ser artrosis a nivel facetario en la columna, puede ser una alteración visceral por mecanismos viscerosomáticos, puede haber puntos gatillos miofaciales, que por lo general son estos, las causas de estos síndromes, pero también puede haber una articulación con artritis o sinovitis, una tendinopatía. Quiere decir que el doctor Romero le da distintas causas a este bombardeo sensorial aferente nociceptivo. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa información va a ingresar al asta posterior de la médula, va a ir sensibilizando, y por mecanismos neuroplásticos se van a ir generando cambios en esa médula. Entonces, finalmente van a haber interneuronas que sinaptizan con el asta anterior, que es donde salen las neuronas motoras, y van a haber cambios en lo que es o sea, en los ramos anteriores de los plexos que hablábamos, con bandas tensas, puntos gatillos. También en los mismos músculos que serían del ramo posterior va a suceder lo mismo. Va a haber dolor tenoperióstico en lo que sería el esclerotoma, que serían las apófisis espinosas, los ligamentos supra e interespinosos, y el pinzado rodado doloroso, que es el componente del dermatoma. Entonces, en este excelente gráfico, suponiendo que el problema comienza en una faceta lumbar, con aferencia nociceptiva, que decíamos, hacia el asta posterior, por interneuronas sinaptizan hacia el componente anterior de la médula, y tenemos el resultado de aumento del tono a nivel segmentario en los músculos paravertebrales lumbares, que corresponderían con L4, ese mismo L4 por ramas anteriores del plexo lumbosacro,
el efector es el cuádriceps, entonces se va a estructurar también con bandas tensas, con acortamiento doloroso. Después, por otro lado, en lo que es el dermatoma, que corresponde con el E4 de la pierna, fíjense, esto es el dermatoma sí, este es más de L3 probablemente. Acá en la parte más interna de la pierna sería más L4, pero también hay un componente tenoperióstico que sería la pata de ganso, que sería el esclerotoma de L3-L4. A su vez también el dermatoma correspondiente a L4 en la columna va a ser doloroso, y por supuesto las apófisis espinosas y los ligamentos inter y supraespinosos. Entonces, cuando estamos hablando de dolor miofacial, estamos hablando de patología en el músculo. El músculo es el principal órgano del cuerpo, es un órgano muy irrigado y muy inervado. Es muchas veces olvidado como causa de dolor crónico, pero en la totalidad de los casos de dolor crónico, este órgano, el sistema muscular, está implicado de forma refleja, diría yo. Entonces, las alteraciones, ¿cómo se estructura el dolor crónico? Hay bandas tensas dentro del vientre muscular con nódulos, que son los trigger points, que son más o menos del tamaño de un grano de arroz. Puede haber varios de estos en los músculos, los cuales pueden ser o insercionales o en el cuerpo del músculo. Y si uno analiza esos nódulos, va a ver que hay nodos de contracción que son lo que mantiene el círculo vicioso, ya que esto activa los nociceptores de esa unión neuromuscular, ya que hay una crisis energética, o sea, es un área donde hay hipoxia, donde no llega sangre prácticamente, son áreas de isquemia, y bueno, esto genera un cambio en la polaridad de esa zona, y bueno, el resultado es una aferencia nociceptiva que ingresa hacia la médula y que vuelve como efector, como más tono muscular, y de esa forma se mantiene el círculo vicioso. Entonces son músculos que está limitado el movimiento, no completa el rango normal, son músculos que están débiles, son músculos cortos y débiles, y por eso los pacientes pierden la funcionalidad. Entonces, bueno, acá entra el concepto de fasciotoma. Entonces hay distintos autores que hablan de este concepto, como Tessart o Stecco, que hablan de que las fascias están inervadas por el ramo medial y lateral, en lo que es la fascia profunda. Después Stecco habla que esto sucede en la fascia superficial. Ahora vamos a describir las fascias, cómo se dividen. Pero bueno, quédense con el concepto de que estas fascias son estructuras que están ricamente inervadas. Entonces, hablando de fascias, vamos a recordar un poco lo que es el sostén de todo el sistema musculoesquelético. Este depende de elementos activos y de elementos pasivos, como dice acá este gráfico, que con la foto es como un andamio en el que se organiza todo nuestro sistema musculoesquelético. Bueno, y las fascias son un componente muy importante de ellas. El tejido conectivo es el tejido de sostén, que se forma por células, matriz extracelular, sobre todo por colágeno, y por una matriz amorfa, como son los glucosaminoglicanos y los proteoglicanos. Las fibras de colágeno son las más frecuentes y lo que hacen es fortalecer el sistema conectivo. Son flexibles, pero a la vez son muy resistentes a la tracción. Entonces, vamos a describir qué es la fascia. La fascia es tejido conectivo, es un tejido muy resistente que abarca todo el organismo, o sea, no solamente el sistema musculoesquelético, o sea, huesos, músculos, nervios,
vasos, sino que también las vísceras están sostenidas por las fascias. Imagínense que si no tuviéramos fascias en el organismo, todos los huesos y todos los órganos y todos los músculos estarían como apilados sin forma. Entonces es fundamental que se conserve la estructura de esta fascia para que cumpla su función. Perdón. Entonces, se forma por células, por sustancia fundamental y por fibras de tejido conjuntivo, sobre todo habíamos dicho el colágeno. ¿Cuáles son las funciones de esta fascia? Por un lado, tiene una clara función biomecánica, ya que da sostén y estabilidad, y también el concepto de que este estado de pretensión de las fascias le genera a los músculos una ayuda, por así decirlo. Es como que la activación muscular no es solamente por el movimiento del músculo, sino que también la fascia es un elemento que permite la locomoción. Entonces, ayuda en lo que es la transmisión de las fuerzas. Por otro lado, estas fascias tienen que ser independientes una con respecto a la otra y permitir el desplazamiento de los tejidos. De esa forma se facilita el movimiento. Las fascias, o sea, entre las fascias hay ácido hialurónico. El ácido hialurónico es secretado normalmente por nuestro organismo y concretamente evita que estas estructuras rocen y friccionen. También la fascia, protege compartimentos y participa en la reparación de tejidos. En la fascia hay síntesis de colágeno que participa en esta reparación. Así que bueno, este es un gran ejemplo de, como dice la osteopatía, de que la estructura gobierna la función y viceversa, de cómo la indemnidad del colágeno de la fascia es fundamental para la activación muscular. El concepto de tensegridad viene de la arquitectura, que de ahí se piensa cómo es el sistema facial, en el que hay una red continua de cables que que está fijando elementos de compresión. Fíjense acá, este es mi hijo, de Martín, que tiene 10 años, que está tratando de pasar de un lado al otro en este puente. Se describen dos vigas principales con estos cables que lo sostienen con una tensión muy importante. Se desprenden otros cables hacia abajo con estos peldaños que también están en continua tensión. Y bueno, y de esa forma pasa de un lado al otro sin matarse. Entonces, ese concepto que decíamos arquitectónico, llevado a la biología, se habla de biotensegridad, en el que los cables, esos que decíamos antes, son las fascias, es la tensión de las fascias, y los elementos de compresión, en este caso, son los huesos. Entonces, otro elemento de gran importancia en la fascia, de la fascia, es que es un espacio por donde discurre elementos, o sea, nerviosos y vasculares. Entonces está implicada esta fascia en la propiocepción y en la nocicepción. También se describe otra sensación que se describe como interocepción, que es como el registro que uno tiene, por ejemplo, del latido del corazón, de los movimientos peristálticos, de la respiración. Bueno, entonces, la disfunción de esta fascia va a ser directamente relacionada con el síndrome de dolor miofacial que hablábamos antes. Robert Schlaich describe
las terminaciones nerviosas que tienen las fascias, que se calculan en 250 millones en todo el sistema facial, mientras que en la piel es de 200 millones y en el ojo 120 millones. Entonces hay algunos autores que dicen que es el principal órgano sensorial. Que se paga en la Hay federación, ¿cierto? hay Si un tenés micrófono prendido, perdón. Si lo pueden apagar, ¿cuánto gracias. pagas en la obra social? ¿Sí? De Jorge, tiene que ser de Jorge. Bueno, tenemos los sueldos, las cargas sociales. Nosotros más o menos tenemos Los ahí nervios un que discurren por las fascias son todo como si fuera los una receptores de Golgi, anual. los Lo mismo corpúsculos de que Pacini, estamos los con los corpúsculos de sueldos, lo Ruffini mismo. y terminaciones nerviosas libres, Lo vamos a que hacer, son las fibras C y las A porque dice lo delta. que paga de Acá en este autónomo, gráfico estamos viendo cómo es la distribución de, de algunas de facturas, comando eléctrico que hay Disculpe, en doctor, un no se nervio escucha bien. periférico. que nosotros por ahí no la tenemos. ¿Eh? Hay Bueno, un micrófono prendido, Juan. charlamos. Habría que Hola, cerrar los micrófonos. A ver ahí. Perfecto, doctor. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, retomamos esto. Los nervios que discurren por las fascias son estos que estamos nombrando, los receptores de Golgi, corpúsculos de Pacini, de Ruffini, terminaciones nerviosas libres con fibras A, delta y C, o sea, son elementos de propiocepción y de nocicepción que están discurriendo por estas fascias. En este gráfico se ve en un nervio periférico que el componente sensorial, que es del 43%, tiene prácticamente un 80% de neuronas intersticiales, que muchas son fibras A delta y C sobre todo, mientras que hay un grupo de neuronas mielinizadas, que son el 20%, que son los receptores de Ruffini y de Pacini, o sea, receptores de presión, distintas modalidades sensitivas que están presentes. Entonces, ¿cómo va a impactar una alteración de la fascia en los nervios? Bueno, las fascias se van a empezar a engrosar y va a haber mayor roce, o sea, va a haber menos deslizamiento, que decíamos, entre ellas, y por ende va a haber mayor compresión neural. Esto va a dar resultado una alteración en la movilidad que va a dar alteración, como decíamos antes, a nivel funcional. A nivel funcional, uno está hablando de la activación muscular, que tiene que ser normal. Digamos, si hay dolor, va a haber una impotencia funcional, entonces de ahí viene la aclaración. Entonces, esto es más o menos lo que le pasaría a un nervio que está pasando por una fascia que está con alteración estructural. Tanto a la arteria como al nervio van a estar comprimidos. Entonces, recordemos que los nervios tienen, a su vez, una inervación y una irrigación, digamos, exclusiva del nervio. Tenemos los nervi nervorum y los vasa nervorum. Entonces, por un lado hay un flujo axoplásmico, que es el que discurre por dentro del axón, y por otro lado hay metabolismo dado por la correcta circulación de sangre, de elementos, de nutrientes que le llegan al nervio, y por supuesto las venas que eliminan las toxinas. Entonces, cuando hay un sitio de compresión, lo que va a sufrir son los vasa nervorum y los nervo nervorum. Entonces va a haber una alteración en el metabolismo ahí a nivel local, va a ser un área que va a ser, va a haber mayor acidez,
el pH va a estar bajo, va a haber falta de oxigenación en esos tejidos y va a ser un área con glucopenia. Entonces, bueno, estas condiciones generan la expresión de ciertos receptores, como vamos a ver ahora, que son los que perpetúan el dolor de fibra C sobre todo. Entonces, fíjense lo que pasa cuando hay un estrés mecánico en relación a los nervios. El flujo intraneural que decíamos antes no se altera hasta el 6% de elongación de ese nervio. Con una elongación del 11% se reduce un 50% del flujo intraneural y más del 16% se disminuye severamente el flujo intraneural. O sea, fíjense que son muy sensibles los nervios a las compresiones. Entonces, el estrés mecánico repetitivo genera proliferación fibrosa y disminución del flujo sanguíneo, y el dolor neural secundario puede ser secundario de elongación o compresión, en el que se genera inflamación, mayor colágeno y mayor restricción. Entonces, cuando uno ve las fascias, en la ecografía se ven estas tres capas, por así decirlo. O sea, tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, en el medio va a estar la fascia superficial, y luego abajo de esta va a estar la profunda, más abajo va a estar el músculo, y por encima la fascia epimicial. Así que bueno, esto es de interés por lo que veníamos hablando, ya que estos tejidos están inervados por los nervios que hacíamos referencia al principio. Entonces, ¿qué va a pasar en un segmento sensibilizado? O sea, lo que uno hace es, clínicamente, evalúa al paciente, o sea, hablando del examen físico, va a ser, por ejemplo, el pinzado rodado, que va a ser doloroso, o sea, va a haber una hiperalgesia cuando pase por el dermatoma que está afectado. Por otro lado, aparte de ser doloroso, lo voy a sentir como más pastoso, va a costar que la piel role debajo de mis dedos. Puede haber también piel de naranja, que es por alteración, digamos, del componente simpático. Entonces, si yo pongo el transductor en esas áreas, lo que por lo general vamos a ver son fascias engrosadas. Después, cuando yo los comprimo con el transductor, es como que se va a derrumbar esa fascia, y cuando yo le pido una activación muscular, manteniendo el transductor en esa zona, al activarse el músculo, esa fascia no va a contener al músculo, y es como que el músculo va como herniarse, o sea, no es así, pero bueno, para que se visualicen, o sea, el músculo va a salir de su carril normal. El doctor Fullerton hace estas imágenes con lo que es la fascia toracolumbar. Acá estamos en un corte de L3. Entonces, fíjense en un lado que está patológico, cómo está engrosada esa fascia con respecto al lado normal. Después, acá, esto es la apófisis espinosa, que se ve esta imagen hiperecónica con sombra acústica. Estos son los músculos multígenos, acá el lonjísimo. O sea, cuando apoyo despacito el transductor, se ve más o menos normal, pero cuando comprimo en el área que está la disfunción, fíjense cómo se derrumba esa fascia. Y, esperen que voy a sacar el puntero. Bien. Bien. Acá vamos a ver un movimiento de activación muscular. Esto también son los músculos paravertebrales que estamos viendo, multífido, lonjísimo, por encima de las fascias, que es la fascia tóraco-dorsal en esa región. Y fíjense que en el lado patológico, o sea, a la derecha,
cuando hace la activación muscular, es como que los músculos extensores suben porque no están contenidos por ese estuche de colágeno que es la fascia. Acá al paciente se le está pidiendo una extensión de todo lo que es el miembro inferior, una extensión de cadera. Entonces, el daño sobre el nervio por estas alteraciones, las fascias, va a generar estímulo en las fibras tipo C, que son las no mielinizadas. Esto va a generar una activación de unos receptores de membrana en los nervos nervorum que van a estar implicados en un mecanismo de liberación de sustancia P y de péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que a su vez genera una upregulation de los receptores TRPV1 y así se mantiene el ciclo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar con la dextrosa al 5%? Ya yendo a un poco el tratamiento. Vamos a tratar el dolor e inflamación producida en esta fibra C. Esta fibra C, bueno, son fibras de conducción lenta, no mielinizadas, que responden a estímulos térmicos, mecánicos y químicos, y se llaman nociceptores C polimodales. Entonces, cuando uno hace un tratamiento de estos bloqueos interfaciales, que es como le puse a la charla, va a estar pensando en varios mecanismos a la vez. Por un lado, el efecto mecánico de separar las hojas de las fascias para que éstas puedan moverse libremente una con respecto a la otra. Por otro lado, tiene un efecto antineuropático. Ahora vamos a ver un gráfico que va a esquematizar, pero la dextrosa al 5%, así como los anestésicos locales, tiene la capacidad de antagonizar estos receptores TRPV1, bloqueando la generación de sustancia P. Y por otro lado, habíamos dicho que las áreas de compresión neural son áreas de glucopenia, entonces un poco va a actuar como buffer metabólico. Y sin dudas también el efecto regenerativo que la dextrosa puede aportar a las fascias también es de destacar. Entonces, los nervios, estos que están siendo comprimidos por las alteraciones faciales, van a estar en un círculo vicioso de inflamación neurogénica en el que se libera de forma constante sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es los neurotransmisores implicados en el dolor. Entonces, cuando yo aplico dextrosa al 5% o manitol, estos van a antagonizar estos receptores, van a bloquearlos, entonces de esa forma no se puede producir la sustancia P y de esa forma el dolor disminuye o se va, si Dios quiere. Entonces, bueno, ahora vamos a graficar un poco lo que venimos hablando con dos casos clínicos que son frecuentes en nuestros consultorios. Por ejemplo, un paciente con un síndrome de cirugía fallida de columna, un paciente que tiene una artrodesis L4, L5 bilateral. Este es un ejemplo que, bueno, viene bien para organizar el pensamiento que les quiero transmitir. Entonces, estas artrodesis en muchos pacientes generan una gran sobrecarga sacroiliaca, ya que bueno, el vector de fuerza se empieza a pasar más dada la fijación que hay por arriba. Entonces son pacientes que tienen lumbalgia, sacroileitis bilateral, que se interpreta como una inestabilidad ligamentaria. Son pacientes con pseudociática bilateral. Esto va a ser secundario al síndrome miofacial de la musculatura pélvica, sobre todo, ya que son pacientes que no tienen la SEG, no tienen compromiso radicular. Vale la aclaración que hay pacientes que tienen este síndrome que evoluciona, o sea, tienen un síndrome de fibrosis epidural
en el que ahí sí hay, puede haber la SEC bilateral, pero eso ya es el mecanismo fisiopatológico es distinto. Acá estamos hablando de pacientes, por lo general, que tienen pseudociática, que son dolores irradiados a miembros inferiores por estructuras que no son las raíces. Después, ese mismo paciente va a tener tendinopatía en el trocánter mayor, o sea, le va a doler el trocánter mayor y va a tener un trastorno de la marcha con una alteración funcional que, bueno, a la larga lo lleva a la discapacidad. Todo esto está pasando en el mismo momento y, bueno, es importante tratar todos estos eslabones. Sin duda, todos estos cuadros de dolor regional y síndrome miofacial requieren el tratamiento del dolor y una rehabilitación funcional posterior, ya que es muy importante destacar que los pacientes con dolor crónico durante mucho tiempo no pueden hacer las actividades que hacían antes por ese dolor, entonces el desuso también que está en el fondo de todos estos casos tiene que ser tratado, pero una vez que el dolor baje, porque si no el paciente no puede rehabilitar nada. Entonces, siguiendo este ejemplo, por ejemplo, el dermatoma, vamos a encontrar un pinzado rodado doloroso en L4 a sacro 1. En este caso va a ser bilateral por lo general. Cuando uno lo ve con el ecógrafo, vamos a ver lo que decíamos antes, la alteración funcional o estructural de esas fascias, en el que estaban engrosadas, que cuando lo comprimo se derrumba esa fascia, cuando le pido que extienda el miembro inferior no coapta bien. El miotoma involucrado, por lo general, siempre es el cuadrado lumbar, se asocia el glúteo medio y menor. Es fundamental el músculo cuadrado lumbar, revisarlo, poniendo al paciente en decúbito lateral, con el miembro inferior en extensión, el que está arriba, y haciendo también un poco de lateroflexión de todo el tronco para elongarlo y poder superficializarlo. Cuando uno evalúa, aparte de que están cortos esos músculos, va a ser un paciente que va a tener Trendelenburg, o sea, las fases de la marcha o sea, van a estar alteradas por inhibición de todos estos músculos. Recordemos que el músculo glúteo medio y menor son uno de los principales estabilizadores en la fase de apoyo de la marcha, entonces cuando están paréticos por este problema miofacial van a bascular más la pelvis y de ahí que se amplifica lo que es el dolor en la sacroiliaca. Y bueno, cuando reviso el esclerotoma es doloroso, la apófisis espinosa de L4, L5 es la cresta sacra media de sacro 1, el ligamento iliolumbar, las sacroiliacas que decíamos con inestabilidad ligamentaria. Cuando uno le toca el trocánter le va a doler un montón, no solamente en el trocánter, sino también en la inserción proximal de los glúteos. Y cuando lo veo con el ecógrafo va probablemente a tener una tendinosis con áreas hipoecogénicas, con engrosamiento del tendón de glúteo medio y menor, y muchas veces con irregularidad cortical del trocánter que se interpreta como secundario a la tracción que están ejerciendo los tendones, porque son músculos que, como decíamos, están cortos, entonces están tironeando constantemente del periósteo. Entonces, bueno, cuando uno piensa en tratar, dijimos que usamos la dextrosa al 5%, que no tiene ningún efecto adverso, es barata y los pacientes la toleran muy bien. Choco contra la apófisis espinosa, pensando en abarcar el ramo medio, y luego voy disecando para atrás toda la fascia. Esta es la fascia ya profunda y la fascia epinicial, que contienen los ramos laterales que decíamos antes. Entonces, estoy pensando en desensibilizar ese segmento y estoy pensando en
hidrodistender los nervios, en reparar esa fascia, todo lo que dijimos antes. Posteriormente vamos a ir un poquito más hacia atrás, estamos haciendo lo mismo con la fascia epinicial de los músculos erectores a ese nivel. Luego vamos a ubicarnos, acá les voy a mostrar con un puntero qué se está viendo acá. Esto es el paciente está de costado, este es el cuadrado lumbar, estos son los músculos paravertebrales. Acá se puede ver un poquito la sombra de lo que sería acá estoy intertransverso, pero bueno, y acá se ve el músculo psoas, acá estaría un poquito el cuerpo vertebral, entonces la aguja llega a la fascia que separa los erectores de la espina con el cuadrado lumbar, que bueno, ahí es la fascia toracolumbar. Entonces se diseca en ese plano, luego ya decido ingresar al vientre muscular del cuadrado lumbar para hacer ya un tratamiento miofacial intramuscular. Y bueno, lo que ocurre es eso, que es la respuesta espasmódica local, vamos a repetirla, es la comprobación de que uno está ingresando en el área motora, digamos, donde estaría estructurado uno de los puntos miofaciales. Así que bueno, es positivo ver ese espasmo en la pantalla, que el paciente lo siente como un calambre. Y bueno, y aparte de mecánicamente hacer el estímulo en ese punto, descargo también dextrosa para ir desensibilizando a ese nivel. Ahora vamos a bajar un poquito más y vamos a ponernos en la fascia que nos separa el cuadrado lumbar del psoas. Entonces de esa forma estamos cubriendo todo lo que es la fascia toracolumbar. Una vez que hicimos el cuadrado lumbar, podemos hacer un tratamiento en el glúteo medio, glúteo menor. Acá estamos lo que es la pala ilíaca, y acá está la aguja entrando fuera de plano, y fíjense cómo se ve también la respuesta espasmódica local. Lo que yo hago es, a este nivel, me posiciono en la fascia entre el glúteo medio y glúteo menor, que es donde discurre el nervio glúteo superior, y ahí también hago una hidrodisección de fascias a ese nivel para desensibilizar ese nervio. Y terminamos haciendo un abordaje ya, pero en este caso con dextrosa hipertónica, para estimular la reparación de ese tendón que estaba con hipogenicidad. Esto es la faceta anterior del trocánter mayor. Acá está la faceta anterior. Esto es el glúteo menor. Y después hago del otro lado lo mismo para abarcar el tendón del glúteo medio. De esa forma está cubierto el tendón a nivel del trocánter. Bien. Y ahora por último vamos a terminar con un paciente con dolor interescapular unilateral. Esto sería concretamente dolor entre las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y el borde escapular interno. Son pacientes que por lo general tienen un síndrome cruzado superior. Esto, recordemos que es un desbalance entre músculos anteriores y posteriores, o sea, son pacientes que tienen acortados los pectorales, los hombros están antepulsados, entonces se eleva el tono del trapecio para poder compensar esta situación. Están inhibidos los músculos fijadores escapulares, como ser los romboides, y bueno, y muchas veces se acompaña con dolor en el angular del omóplato, que es como un cuchillazo que los pacientes sienten
ahí en la punta del omóplato. Eso por lo general es un dolor tenoperióstico del angular del omóplato, y son pacientes que se asocian cervicocefaleas, o sea, puede tener desde síndrome facetario cervical y cefaleas, porque recordemos que el trapecio ese que está con un síndrome miofacial, en lo que es la inserción en el occipital, está próximo al nervio, al Arnold. Entonces, bueno, se interpreta como una tendinopatía insercional a ese nivel. El dermatoma vamos a encontrar pinzado rodado, doloroso, desde C5 a D1, o sea, la parte entre la escápula y la columna que decíamos, también tiene representación cervical. Cuando vemos con la ecografía, muchas veces vemos engrosadas las fascias entre el trapecio y el romboides. Los miotomas van a ser músculos que están con síndrome miofacial, que habíamos dicho trapecio, angular del omóplato, romboides, y a nivel tenoperióstico, dolor en las apófisis espinosas de C5, C6, en la inserción del occipital en el trapecio, la inserción en el occipital, en el borde supermedial de la escápula, que es la entesis de ese angular del omóplato, y en lo que es el borde interno de la escápula. Entonces, esto es un barrido que hacemos desde interno a externo. Ahora vamos a repetirlo. Acá lo que se ve, bueno, es tejido celular subcutáneo. Acá se va a ver trapecio, acá se ve romboides, bueno, y acá se ven los intercostales, acá la costilla con la pleura, ¿tá? Acá está la costilla y acá está la pleura. Entonces, las fascias de interés son estas fascias y estas sobre todo. Ahora vamos a ver otros videos. Bueno, entonces, la aguja llega a contactar la punta de la escápula, que es donde está el angular del omóplato, y lo que hago es una disección de esa fascia que lo separa del trapecio, pero también con dextrosa hipertónica aplico proloterapia en la entesis de ese angular del omóplato. Luego, decíamos, en la fascia entre trapecio y romboides, hago lo mismo, voy disecando, voy abriendo. Son procedimientos muy tolerables por los pacientes, que dan muy buenos resultados. Yo cada vez estoy más sorprendido con este tipo de tratamiento, que no tiene efecto adverso a nivel de la solución que uno utiliza. Es muy, muy bueno. Después, la fascia entre el trapecio y el supraespinoso, ahí ya estoy yendo un poquito más hacia externo, pero es la misma fascia que lo separaba del angular del omóplato. Esto para todo el dolor del trapecio superior. Y lo que es la fascia epimicial a nivel torácico, fíjense cómo va quedando acá bien la línea blanca, o sea, se van separando las fascias. Estas son las imágenes que hay que tratar de lograr, ya que si no uno puede estar intramuscularmente y no se logra este objetivo. Tiene que tratar de que una línea blanca y otra blanca queden por encima de la aguja. Bueno, terminamos la presentación. Muchas gracias por su paciencia. Les dejo acá mi mail de contacto, mi teléfono. Y bueno, los quiero invitar a el workshop de medicina regenerativa e intervencionismo coguiado de raquis y pelvis, que vamos a hacer en Buenos Aires ahora del 8 al 10 de septiembre en Centro Fintea. Es un workshop de la AOM. Así que bueno, los esperamos.
Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la puedo ver por el chat si quieren. Bueno, gracias por los comentarios. Gracias, bien. Jen, gracias Daisy. Hay amigos de todos lados. Doctor, hola, soy Eduardo, soy de México. Tengo una preguntita. Sí, doctor, adelante. No, pues no estoy muy enterado aquí de la proloterapia, yo soy anestesiólogo, pero quería preguntarle si tienen las mismas ventajas poner un erector de la espina interfacial que abarque mucho más dermatomas. ¿Es el mismo resultado o hacerlo solamente la fascia involucrada de ese dermatoma? ¿Es el mismo resultado o varía mucho? Es una muy buena pregunta, porque yo también hago el detector de la espina, que es un bloqueo interfacial, también con altos volúmenes de dextrosa, y también da muy buenos resultados. Yo creo que es un poco mejor hacerlo a nivel segmentario, porque es como que uno necesita que el líquido que está inyectando vaya separando las fascias a ese nivel, los planos, o sea, interfaciales entre los músculos, que no creo que se pueda lograr poniéndolo en un erector de la espina. O sea, en el erector de la espina probablemente los mismos nervios sean los que sean tratados, pero no así las fascias. Entonces, bueno, acá es muy importante el pensamiento de regenerar las fascias, me parece. Gracias, doctor, muy amable, contestada. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, el doctor Juan Rojas está teniendo problemas con el micrófono, me dice que la pueden poner en el chat. Bueno, soy la doctora Mercedes. Ahorita el doctor está teniendo dificultad con su micrófono, pero queremos agradecerle a nombre del colegio y de todos los que estamos aquí presentes por su excelente y brillante participación y aportación a nosotros, ¿no? Gracias, doctora Fuentes. Muy contento con la invitación. Gracias, doctor Juan. Gracias, Celi. Bueno, pues entonces, así damos por terminada esta presentación. Bueno, muchas gracias nuevamente al doctor Rojas y a todos acá del Colegio Mexicano. Y bueno, hasta pronto. Gracias por la paciencia. Un abrazo. Chao. Gracias.